Buenas tardes con todos los espectadores. Hoy vamos a conocer el espermatozoide y haremos hincapié específicamente en la región denominada acrosoma. Como bien sabemos, los gametos se derivan de unas células totipotenciales, las cuales se denominan células germinales primordiales. Tanto los gametos femeninos como los masculinos son de vital importancia para la creación de un nuevo ser, pero no siempre fue así, puesto que tuvieron que someterse a una diferenciación para poder cumplir su función. En el caso de los varones, el gameto es el espermatozoide y cuenta con una región denominada acrosoma. Pero antes de hablar de él, recordemos cómo se fue formando desde su origen. Todo empezará cuando el espermatozoide fecunda el ovocito secundario, creando así el huevo cigoto. Luego empezarán a dividirse. Creará primero la mórula, luego el blastocisto y para el día 8 creará el disco bilaminar, que está conformado por dos capas, una de células cilíndricas, el cual es el epiblasto, y otra de células cúbicas, el cual es el hipoblasto. Para la tercera semana tendremos algunas estructuras ya formadas. Encima del epiblasto contaremos con la cavidad amniótica. Debajo del hipoblasto tendremos el saco vitelino. Todo estará redondeado por una membrana coriónica. Sin embargo, habrá una apertura llamada tallo o pedículo de fijación. Para este mismo día ya surgirán las células germinales primordiales y dará paso a la gastrulación. Estas células germinales primordiales se ubicarán en la pared del saco vitelino cerca al tallo o pedículo de fijación. Estas células permanecerán en ese lugar hasta la cuarta semana, donde regresarán al embrión y se ubicarán en el mesenterio dorsal del intestino posterior. Para la quinta semana llegarán a las crestas genicogonadales. Sin embargo, estas invadirán las gónadas en la sexta semana y pasarán a llamarse espermatogonios. Además se formarán los cordones sexuales y aquí sufrirá el stop, donde el ciclo continuará en la pubertad. En la pubertad, estas células pasarán por un proceso conocido como espermatogénesis, en el cual una célula madre producirá 4 células hijas, que serán diferentes al progenitor y diferentes entre sí. El proceso irá de espermatogonias oscuras de tipo A espermatogonias pálidas de tipo A. Luego se dividirán y crearán espermatogonios de tipo B, que posteriormente por mitosis crearán espermatocitos primarios. Desde aquí empezarán a hacer meiosis hasta crear las espermátides. El proceso que continúa es la espermiogénesis, la cual se define como la especialización de un espermátide a un espermatozoide. Aquí suceden varias modificaciones, como la formación del acrosoma, condensación del núcleo por protaminas, la formación de la cola y la reducción del citoplasma. En cuanto a los objetivos, conoceremos qué es el acrosoma, cómo se forma el acrosoma y vamos a identificar cuál es la estructura del acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? El acrosoma es un organelo vesicular excretor que se ubica en la cabeza del espermatozoide. Cada espermatozoide tiene un acrosoma cuya forma y tamaño va a ser ampliamente diferenciado de cada especie. ¿Cómo se forma el acrosoma? La formación de este organelo es un proceso altamente sincronizado y bastante lento, la cual es sintetizada y ensamblada durante las primeras etapas de la espermiogénesis. Para mencionar y para recordar, la espermiogénesis es cuando la meiosis se ha completado y las células haploides redondeadas cambian su forma a aquella que es caracterizada de los espermatozoides. El proceso de formación del acrosoma va a tener 4 pasos fundamentales, en el cual en el primero el aparato o complejo de Golgi se va a invertir, la cara trans va a enfocar al núcleo y va a formar una vesícula acromosómica, donde se observan gránulos proacromosómicos que se unen dentro de la vesícula cromosómica recubierta por membrana, formando un solo gránulo largo, que rápidamente se dirigirá a la región perinuclear. En el segundo paso, o la fase del capuchón, la vesícula acrosómica va a incrementar en tamaño, se va a aplazar y se va a expandir, en la que la membrana de esta vesícula acrosómica va a rodear parcialmente el núcleo. En el tercer paso, o fase acrosómica, la región acrosómica se va a acercar a la membrana. La vesícula acrosómica se va a unir a la membrana del núcleo por el acroplaxoma. Y además, cuando este acrosoma cese de crecer, el complejo de Golgi se va a separar del polo anterior del núcleo y va a migrar libremente. En el último paso o fase de maduración, el acrosoma ya está formado. Además de esto, la célula va a perder cantidad de citoplasma para formar la característica forma del espermatozoide. Y las células de Sertoli van a fagocitar los residuos de este citoplasma.
La estructura del acrosoma está diseñada específicamente para permitir que el espermatozoide penetre la capa protectora del óvulo y lo fertilice. Respecto a la estructura del acrosoma, veremos que esta varía ligeramente dependiendo de la especie, pero generalmente se encuentran tres capas principales. La primera es la membrana externa. Esta va a rodear al acrosoma y va a estar en contacto con la superficie interna de la membrana plasmática de la parte frontal de la cabeza del espermatozoide. Luego tenemos la matriz. La matriz va a ser la parte intermedia del acrosoma y va a constar de una sustancia gelatinosa donde se van a encontrar las enzimas que serán liberadas en la reacción acrosómica. La membrana interna es rica en proteínas y lípidos y esta va a rodear a la parte anterior de la membrana externa del núcleo. Son varias las enzimas que encontraremos en el lumen acrosómico, siendo muy similares a los otros lisosomas. Entre ellas podemos encontrar a las glicohidrolasas ácidas, a las peptidasas, a las proteasas, a las fosfatasas y a las esterasas. Entre las peptidasas acrosómicas encontramos a la acrosina, la cual es la enzima más estudiada del acrosoma. Esta va a tener propiedades similares a las de la tripsina pancreática, además de que se va a encontrar sobre todo en los mamíferos, en forma de proacrosina, la cual sería su forma inactiva. También se sugiere que se encontraría en la superficie de los espermatozoides, en el complejo proacrosina-acrosina, el cual se considera como uno de los receptores necesarios para el reconocimiento de la zona pelúcida. También encontramos, además de las peptidasas, a las glicosidasas, especialmente a la hialuronidasa. Esta va a estar relacionada con la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática del espermatozoide. También encontraremos fosfolipasas, como puede ser la fosfolipasa C2 y la fosfolipasa A, además de fosfotasas, como puede ser una fosfatasa alcalina y en algunas ATPasas. Como ya sabemos, el acrosoma se ubica en la cabeza de las células espermáticas, siendo que su importancia recae al momento de la fecundación, ya que este va a permitir la penetración del óvulo, y con ello que su membrana se fusione y dé paso al espermatozoide, y de esta manera el óvulo se fecunde con éxito.